del día de hoy, hermanos. Y yo creo, hermanos, realmente con todo el corazón, Dios nunca se equivoca, hermanos. Amén. Dios nunca se equivoca. Y meditando, hermanos, en este tema durante toda la semana, el Señor me guió a este pasaje, a este lugar, a este texto. Vamos a Josué 7, dice ahí la palabra de Dios. Quiero que veamos versículo 1. Ya vimos la lectura, ya tuvimos la lectura completa, pero quiero que veamos ahí, hermanos, llamar su atención ahí en el versículo número 5, en este dato interesante. Dice así la palabra del Señor. Entonces, versículo 5 dice: y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron hasta de la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Miramos, hermanos, en este texto la conquista. Todo el libro de Josué nos habla de la generación que entró a la conquista para tomar la tierra prometida. Recordemos, Moisés ya había muerto. Moisés no entró del otro lado del Jordán para empezar la conquista de la tierra prometida. Y Dios llamó a Josué como el sustituto de Moisés. Ahora, Josué no fue llamado porque era Josué, no fue llamado ni siquiera porque era un hombre que tenía algún privilegio. Josué era un hombre que siempre estuvo detrás de Moisés, era un hombre que siempre caminaba con Moisés, siempre estaba donde Moisés iba. Si Moisés iba al monte, allá Josué lo esperaba. Josué era un hombre fiel, era un hombre leal. Josué era un hombre que, aparte de ser un servidor de Moisés, Josué era un hombre que voluntariamente buscaba el rostro de Dios. Fue uno de los espías que puso el nombre de Dios en alto cuando todos empezaron a decirle al pueblo que era una tierra mala, de que tragaba a los moradores. Y Josué buscó ensalzar, resaltar al pueblo que Dios sí había cumplido sus promesas, que sí era una buena tierra, que era tal como Dios la había prometido. Y Dios le da promesas a Josué y a Caleb a través de su fidelidad, de su amor, de su entrega al Señor. Y vemos en el capítulo 6 que Josué llega a Jericó para invadir la ciudad de Jericó. Y muchos creo que no sé, espero que usted haya leído la escritura, que Josué llega a la ciudad donde están los muros de Jericó. Estaba completamente amurallada, y la manera en la que los muros de Jericó se derrumban son una manera antinatural, son una manera de la cual era impensable que se derrumbarían unos muros. Los muros representaban las fortalezas de la ciudad, representaban para evitar los ataques, las invasiones precisamente, y era muy difícil que alguien pudiera tumbar las murallas. Pero de la manera en la que Josué y el pueblo de Israel las tiran, le dice la escritura que rodearon completamente durante 7 días toda la ciudad, y al final de esos 7 días, el séptimo día, rodearon 7 veces, y gritó el pueblo y tocaron los cuernos, las trompetas, y todos los muros de Jericó fueron derribados. Ahora, miramos aquí algo interesante después de este enorme suceso. Hermanos, yo imagino, transportémonos, si nosotros fuéramos israelitas y hubiéramos estado allí en ese evento. Qué grande victoria, hermanos, qué grande victoria. Qué manera de decir gloria a Dios, ¿no? De ver esa gran victoria, ver cómo Dios cumple sus promesas, ver el poder de Dios a través de un grito, a través del sonido de un cuerno de aceite, cómo los muros gigantescos se derrumbaron, cómo era la magnitud de Dios. Era como de Dios diciéndoles: aquí está el pueblo, es todo suyo, yo he cumplido lo que les he prometido durante tiempo, adelante, conquisten. Y el pueblo de Israel entrando completamente para conquistar ese pueblo. Y mire lo que dice la Biblia, y en el capítulo 6, versículo número
27, por favor. Después de esta gran victoria, no fue enaltecido el nombre de Israel, no fue enaltecido el nombre de Josué, no fue enaltecido el ejército militar de ellos, sino mire lo que dice el versículo 27: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda, ¿qué dice? La tierra. Dios estaba con Josué. No era la sabiduría de Josué, no era la fuerza de Josué, no era la virtud de Josué, no era el ejército de Josué, era el nombre de Dios peleando por Israel. Era el nombre de Dios el que se divulgaba en la tierra, era el nombre del Creador el que era temible. Y la gente, cuando veía a los israelitas venir, no era decir: ah, qué poderoso es este pueblo. No, ellos sabían que Jehová peleaba por ellos, y qué gran victoria logró Israel en esa tarde. Pero, hermanos, porque todo hay un pero, nosotros oramos, deseamos, trabajamos, damos gracias a Dios que hubo un día de victoria, que hubo gente salva, que hubo una conferencia que animó. Pero, hermanos, siempre los avivamientos también van a tener obstáculos para que se den. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 7. Pero, esa palabra pero no es una palabra añadida nada más por añadirse. Ok, todo va bien, todo está bien, va el trabajo, la gloria de Dios se mostró, se manifestó, hay victorias, están trabajando, están buscando tener un avivamiento, querida iglesia. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Cambri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Queremos avivamiento, oramos por avivamiento, clamamos por avivamiento. Pero déjeme decirle una cosa: si nosotros queremos un avivamiento, tenemos que primeramente quitar los obstáculos para lograr un avivamiento. ¿Qué es lo que impide que nosotros podamos tener un avivamiento? Hermanos, hay un orden en las cosas. El 7 sigue del 6. No es el 7 y luego el 6, para ponerle un ejemplo. Queremos un avivamiento, buena obra deseas, pero primeramente tenemos que quitar todo lo que impida que Dios se manifieste. No es una casualidad, no es algo preparado porque vamos a redundar un poquito más en lo que la escuela dominical estamos aprendiendo. No, hermanos, Dios nos está hablando. Y si hay algo que, mire, hermanos, yo he escuchado y leído libros de los obstáculos de un avivamiento. ¿Y sabe cuáles las razones de sus obstáculos? Una iglesia desunida, una iglesia que no diezma, inasistencia, falta de actividad, falta de fidelidad, falta de esto, falta del otro, falta de aquello, y bla, 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 bla. Y todas esas sí pueden ser causas. Pero la causa mayor es cuando la ira de Jehová se enciende contra su pueblo, porque su pueblo no anda bien. Hermanos, no podemos tener un avivamiento si como pueblo de Dios no andamos bien. Que estás buscando algo que solamente Dios puede dar. Estás buscando algo que solamente Dios puede proporcionar. Y ya mirábamos la semana pasada lo que es y lo que no es un avivamiento. Y el problema es que cuando nosotros queremos un avivamiento, nosotros estamos pensando en lo que no es. Y pensamos en llenar templos, y pensamos en música, y pensamos en tantas cosas, pero eso no da un avivamiento. Un avivamiento, hermanos, es una visita especial de la gloria de Dios a su pueblo. Y Dios aquí, hermanos, le había dado a Israel la promesa: ustedes van a entrar a la tierra prometida, ustedes van a tomar posesión de ella. Y los israelitas se venían con el ánimo arriba, venían de una gran victoria, habían dado a conocer su nombre, se habían mostrado como una nación poderosa, no porque ellos tuvieran poder, sino porque Jehová peleaba por ellos. Pero, hermanos, porque siempre va a haber un pero, los hijos de Israel perdieron lo más importante, perdieron lo que se necesita para un avivamiento, y es la bendita presencia de Dios.
Recordemos Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tú puedes seguir trabajando, tú sal y gana las almas que tú quieras, tú sal y haz las actividades que tú quieras, pero si tú no estás bien con Dios, la presencia de Dios no está contigo. Haz lo que quieras, intenta hacer lo que tú quieras, canta si tú quieres, pero eso no va a traer un avivamiento. Las actividades no traen avivamiento, lo que trae avivamiento es su visita especial. Cuando la Shekinah está encima de su pueblo y los guía de día y de noche, es ahí donde vamos a poder experimentar un avivamiento. Señor, bendice tu palabra, mi Dios, en esta tarde. Señor, yo soy el menos indicado y el más incompetente para hablar de este tipo de cosas, mi Dios. Señor, yo te pido que tú nos hables a nuestros corazones, Señor, que nos enseñes tu palabra. No las ideas mías o las ideas de algún otro teólogo, maestro, sino las ideas de lo que está en tu palabra, lo que realmente tú eres, Señor, lo que tú realmente nos has mostrado por tu palabra que ha sido revelada, donde nos muestras tu carácter, donde nos muestras la realidad de lo que tú haces. Señor, ayúdanos a entender claramente lo que tú quieres enseñarnos en este día. Señor, quítame de en medio, Padre, escóndeme detrás de la cruz de Cristo. Ahí es donde yo debo estar, Señor, como dijo el apóstol Juan, como dijo Juan el Bautista, Señor, estar, que yo mengüe para que tú puedas crecer, Señor, que nosotros estemos apachurrados para que tú puedas ser exaltado, que nosotros estemos como esclavos para que tú puedas ser el que reine en el trono y el que pueda ser servido. Mi Dios, perdónanos, límpianos con tu sangre preciosa, limpia mi maldad, iniquidad que pueda haber en nosotros, Señor, y danos un corazón receptivo, danos un corazón abierto, un corazón que podamos reconocer nuestra condición y también podamos, Señor, de entender y poder enlazar una nueva comunión, una nueva unción del Espíritu Santo sobre nosotros. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 6, hermanos, se registra la victoria espectacular en esa primer batalla de Israel en la tierra de Canaán. Esto no terminaba con una nota negativa, no terminaba con palabras finales tristes y lamentables, sino terminaba con un hermoso versículo, una hermosa frase que distinguía, que caracterizaba el ministerio de Josué, que caracterizaba el ministerio de esa nueva generación que entró a la tierra prometida. Ese era el sello, era el logo, era su carta de presentación para la conquista. Y ese versículo 27 del capítulo 6 es magistral, es precioso, es excelso, porque nos deja mirar, hermano, realmente quién es el que tiene el control de todas las cosas. Nos mostraba realmente que no es nuestro brazo, no es nuestra fuerza, no es nuestro trabajo, no es nuestro intelecto, no es nuestra sabiduría, no es nuestra capacidad, es la presencia de Dios la que hace absolutamente todo. Y Dios le estaba enseñando a Josué: yo soy quien está contigo, y mientras yo no esté contigo no te va a ir bien. Y en el capítulo 7 podemos mirar realmente cuando la presencia de Dios carece en un pueblo o carece en una iglesia. Ay, queridos hermanos, somos un vil y rotundo fracaso. Qué espantoso es ver iglesias hoy en día, iglesias que pueden trabajar mucho, que tengan grandes edificios, grandes púlpitos, grandes hombres preparados. Oye, hermanos, pero qué horrible es cuando dentro de la iglesia hay un Icabod. ¿Qué es un Icabod? Alguien que ha traspasado la gloria de Dios. Cuando no está Dios allí, puedes tener todo, puedes tener edificio, puedes tener enseñanza, puedes tener maestros, puedes tener personal, puedes tener intenciones, pero si Dios no está allí, es un vil y rotundo fracaso. Porque no va a haber vidas cambiadas, porque no va a haber convicción de arrepentimiento, no va a haber convicción de un cambio. Simplemente vamos y hacemos porque estamos acostumbrados rutinariamente a hacerlo. Pero nuestra vida, hermanos, es un completo y rotundo fracaso. Josué entra a la siguiente ciudad, a la tierra de Hai, y en esa ciudad, una ciudad completamente diferente a Jericó. Jericó era una ciudad portentosa, grande, fuerte, de mucha multitud. Hai era una ciudad demasiado pequeña, sin fortaleza, sin tanta protección. Y Josué, hermanos, va primeramente, como era su
su manera de hacerlo en la conquista, manda espías primeramente a reconocer esa tierra. Mire capítulo 7, verso 2. No se me pierda, hermanos, porque vamos a ver, todo el mensaje está en este texto. No sale de aquí. Y necesita usted entender esta historia para que usted pueda saber lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Mire Josué 7, verso 2. Josué manda los espías para reconocer la tierra, para saber con qué lo va a enfrentar, para saber cómo la va a enfrentar. Dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-aven hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá al pueblo como 3000 hombres. Mira, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Josué manda esos espías, y los espías regresan a Josué y le dicen: Josué, mira, no mandes a todos, no es necesario mandar a todo el pueblo, no es necesario armar a todo el pueblo. Mira, nada más manda unos 2000, 3000 hombres. La tierra es muy pequeña realmente. Mira, ¿para qué cansas al pueblo? ¿Para qué fatigamos al pueblo? Mira, ellos, ¿sabes? Ellos estaban pensando que la victoria estaba segura. Ellos pensaban: esto es fácil. Si Jericó, pudimos con Jericó, cuanto más con esta tierra vamos a poder. No canses a todo el pueblo. Y Josué hace caso a este consejo de sus espías y manda solamente 3000 personas. Tú como Josué te sientas a ver, te sientas a meditar, te sientas a pensar: mandaste 3000 personas, la ciudad es muy pobre, es una ciudad muy pequeña relativamente, conquistamos Jericó, Dios ya viene con nosotros, pues ¿qué podría salir mal? Ok, tenemos iglesia, tenemos púlpito, tenemos Biblia, tenemos predicadores, tenemos maestros, tenemos... ¿qué podría salir mal? Pero la noticia es esta: Israel fue derrotado. Y no fue derrotado por una nación portentosa, no fue derrotado por una nación gigante de la cual los israelitas pudieran decir: no, es que sí es una nación fuerte. Fueron derrotados por un pequeño pueblo a los cuales ellos mismos hasta despreciaron y llegaron a pensar: no es necesario tanta gente. ¿Y sabe qué fue lo que Dios estaba enseñándole aquí a Israel? No importa qué tan fuerte o qué tan débil sea lo que tú consideres, si yo no voy contigo, todo lo que tú hagas es inepto, inservible y no tiene ningún valor. Careces de valor. Hermanos amados cristianos, si Dios no está en medio de esta congregación, todo lo que hagamos aquí carece de valor. Si usted no sirve al Señor con su presencia, su ministerio no tiene valor. ¿Por qué no? Porque no está la presencia de aquel que es el que edifica, el que habla, el que nos enseña, el que da el poder, el que da la gracia, hermanos. Podemos tener grandes capacidades, podemos tener grandes conocimientos, podemos tener un montón de experiencia, pero la experiencia no reemplaza el poder de Dios. Dios usó a pescadores, publicanos, ha usado lo más vil, lo más menospreciado, para enseñarles una cosa, para enseñarnos una cosa. Y Dios se lo dijo a Israel en Deuteronomio: no es por tu brazo, no es por tu fuerza, es por mí que tú vales. Es por mí eres lo que eres por mí. Como dijo Pablo en otras palabras: por gracia soy lo que soy. Y Dios le quería mostrar esto a Israel: si yo no estoy contigo, así sea la nación más pequeña e insignificante, a tus ojos tú no vas a poder con ellos. Dios le estaba enseñando a Israel una cosa, hermanos: una dependencia divina. Ahora, fíjese bien, Israel fue derrotado. Numéricamente hablando, la pérdida en hombres fue apabullante. Mire versículo número 5. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Numéricamente hablando, la pérdida de hombres fue 36 de entre 3000 hombres aproximadamente, que fue lo que había mandado. Esto constituía apenas un poco más del 1% de los combatientes que habían perdido la vida. Sin embargo, dice la escritura que los persiguieron hasta la bajada, los derrotaron.
Y hermanos, Israel no pudo entender qué pasó ahí. Israel al ver la derrota, Israel al ver su condición, Israel al ver que un pueblo tan pequeño los correteó, los persiguió y mataron 36 de sus hombres. Mire cómo fue la condición de Israel. Dice: por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Qué difícil para ellos fue aceptar esto, que para ellos era una completa humillación. El ánimo del pueblo era completamente angustia, impotencia, tristeza profunda. Se desanimaron tanto, se desfallecieron tanto al ver que fueron derrotados por el pueblo que ellos habían considerado pequeños. Pero no solo este impacto dio al pueblo, sino que también fue a los oídos de Josué. Y Josué también se humilló. Y Josué dijo: Señor, ¿qué está pasando? ¿No es esta la condición de la iglesia moderna hoy? Un corazón, un pueblo desfallecido, un pueblo derrotado, un pueblo sin fuerzas, un pueblo que quiere conquistar pero no logra conquistar absolutamente nada. ¿No es esta la condición de la iglesia moderna en este momento? ¿No es la condición que hoy la iglesia ya no impacta a nadie? Hoy la iglesia ya no tiene el testimonio que tenía antes. Hoy en día ya los pastores ya no se les toma en cuenta, se les ve como hombres que roban los diezmos. Hoy en día a los cristianos se les considera hipócritas. ¿No es esta nuestra condición hoy en día en el cristianismo? Derrotados, sin fuerza, sin gracia, sin victoria contra el pecado, sin victoria contra nuestras vidas personales. Predicamos y no hay nada. ¿No es esta nuestra condición ahora? ¿No es esta la condición de la iglesia, que reemplazan todas las cosas con dar otra cosa para llenar templos, porque ya no sirve lo de la antigüedad? Como muchos dicen, hay que cambiar los métodos porque estos ya son antiguos. Pero no es los métodos. Querida iglesia, no son los métodos. No es cambiar un método por otro. No es cambiar esto por aquello para intentar, vamos a intentar llamar a la juventud. Vamos a meter la música que los jóvenes quieren escuchar. Vamos a meter los sermones que la gente quiere oír. Y para llenar edificios, para llenar bancas, para construir templos. Pero hermanos amados, mucho menos la gloria de Dios se va a mostrar así, cambiando la sana doctrina, cambiando la imagen de un Dios santo por un Dios avaricioso, cambiando la imagen de un Dios poderoso por movimientos de convulsión como los pentecostés, intentando obtener una llenura la cual no existe en sus vidas, reemplazando. Israel estaba derrotado. Cuando dijimos la semana pasada, cuando hablamos de avivamiento, nos referimos a una visitación especial de favor de Dios, donde Él derrama su gracia y su poder tanto a creyentes como a los que son incrédulos. Este avivamiento trae como consecuencia la conversión de los que hasta ese momento no habían querido creer, y trae un aumento, note esta definición, trae un aumento en la santificación del pueblo y cambios cuantificables en la vida, en el estilo y en el carácter de aquellos que son afectados. Eso es un avivamiento. Es una visita especial de Dios. Es un cambio, un aumento en el corazón y en la mente del pueblo de Dios. Eso es un avivamiento. Y claro que grandes avivamientos de la antigüedad tuvieron como resultado que gente fuera convertida, muchas masas, en muchos avivamientos. Te puedes ver la historia de la iglesia. Ha habido bastantes avivamientos en la historia de la iglesia, no solamente en la Biblia. Vemos uno en Nehemías, o vemos uno en el libro de Esdras, o vemos en el libro de Hechos grandes avivamientos. Pero vemos avivamientos en la historia de la iglesia antigua, en los años 1800, años 1900, años 1700. Vemos avivamientos grandes. Un avivamiento que marcó mucho Estados Unidos, hermanos, como el de Jonathan Edwards, avivamientos como el de Charles Finney, avivamientos, hermanos, como el de Jorge Whitfield, avivamientos como en la época de Spurgeon, donde gente pagaba para entrar al teatro nada más para oírlo predicar. La gente pagaba para oírlo predicar.
Un día estaban ahí en Londres y le dijeron a Carlos Spurgeon: vas a hacer una campaña de avivamiento, pero la vas a hacer el día que es, no me acuerdo si era una feria, era un evento grande ahí en Londres. Y le dijeron: pero no la hagas ese día, porque ese día es el evento, aquí es el evento más popular de todo el país. La gente no va a llenar no va a llenar el teatro. Él dijo: no, alquílame ese teatro, vamos a ir a ese teatro ese día. A las 6 de la tarde del domingo, ese día a las 6 de la tarde del domingo, creo que fue domingo o sábado, no recuerdo bien la historia, en el mismo teatro, Carlos Spurgeon estaba predicando, y en otra parte de la ciudad estaba este evento grande en Londres. ¿Qué cree usted que pasó? Todo el teatro donde Carlos Spurgeon predicaba estaba a reventar de gente inconversa. Y este evento del año estaba casi solo. Todos estaban acá. ¿Quién cambiaría el corazón de un pecado? Si nosotros hiciéramos un evento ahorita, como a las 8 de la noche, que es la gran final del fútbol mexicano. Te voy a hablar en Torreón, Coahuila, donde yo soy. Sí, hermanos, te lo voy a poner un ejemplo para que tú lo entiendas mejor. Si yo hiciera un evento ahorita en un templo en Torreón, Coahuila, en un edificio, en un estadio, y va a haber una predicación del evangelio, no de sanidad, no de milagro, no. Vamos a predicar el evangelio, vamos a hablar de la salvación de Cristo. Repartes volantes, publicidad, todo lo que tienes que hacer. Ay, pero hoy, ese día, a esa hora, hoy a las 8 o 7, es la gran final del fútbol mexicano, Cruz Azul contra el Santos. ¿Cuántas personas irían a ese estadio a escuchar el mensaje del evangelio? Pero, es que quizá el predicador no es reconocido. Hermanos, no es que seas o no reconocido, es el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no vemos estas cosas ahora? Pastor, Dios ha cambiado. Es que Dios ya no es el mismo, por eso. Es que ahora pues todos estamos más en el celular y es más fácil ver. No hemos entendido el verdadero obstáculo de la falta de un avivamiento. Israel iba a pelear con la nación más insignificante en ese momento, después de enfrentar a un monstruo, pero no pudieron con él. Ahora vamos a ver en primer lugar, este mensaje lo vamos a partir en 3 partes, espero poder concluirlo. Primeramente, vamos a ver nuestro desconocimiento del verdadero obstáculo. ¿Por qué no tenemos un avivamiento? Y la razón es porque hemos desconocido el verdadero obstáculo. Mire, ponemos el obstáculo. Mire, ¿qué diríamos en el ejemplo que acabo de poner? Si en Torreón no va la gente a escuchar el mensaje de salvación en el estadio, ¿cuál sería el obstáculo que nosotros pondríamos para decir por qué no fueron? El partido. No hubo suficiente despensa, transporte, regalos. Por eso no fue. Pero ese no es el verdadero obstáculo. Ese no fue el verdadero obstáculo. Mire cómo Josué desconocía el obstáculo de lo que estaba pasando. Versículo número 7. Versículo, 5, 6 en delante. Póngame atención, hermanos. Si estamos aquí, hermanos, estamos despiertos, ok. Dice: y los de Ai mataron ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Vea la pregunta de Josué: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué nos hiciste eso? Ahora, noten la pregunta de Josué, hermanos. Es una pregunta peligrosa. Esa pregunta me recuerda a la pregunta que hicieron los hijos de Israel: ¿por qué nos sacó de Jehová para matarnos en el desierto? Wow. Vea hasta dónde desconocemos el verdadero obstáculo. Ahora, Josué no sabía, hermanos, de lo que estaba pasando aquí. Él no sabía qué estaba sucediendo todavía.
Pero muchos de nosotros sí sabemos por qué estamos en la condición espiritual en la que estamos. Muchos sí sabemos por qué ya no tenemos ganas de orar. Muchos sí sabemos por qué ya no tenemos ganas de venir a congregarnos. Muchos sí sabemos por qué ya no estamos sirviendo como servimos. Muchos sí sabemos por qué estamos espiritualmente muertos. Sí lo sabemos. Josué no lo sabía. Y Josué le dijo a Dios: Señor, ¿para qué me sacaste del Jordán acá? ¿Para matarnos? Señor, ¿eres un genocida? ¿Tu propósito fue sacarnos del Jordán para asesinarnos? ¿Ese fue tu propósito? Hermanos, estaba dudando de la fidelidad de Dios. ¿Se da cuenta hasta dónde podemos llegar cuando queremos justificar nuestra verdadera razón por la cual estamos mal? ¿Sabe qué Josué dijo? Señor, tú nos sacaste del otro lado del Jordán con el propósito de que seamos destruidos. Mire el versículo, mire, muchos están así con cara, ¿a poco dijo eso? Mire el versículo, yo no se lo estoy diciendo, mírelo usted. Versículo 7, y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ahí está la pregunta. Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué nos sacaste y nos diste a ellos voluntarios? Es como si Dios hubiera dicho: yo te saqué para destruirte. Y Josué estaba: Dios, ¿por qué? Tú nos mentiste entonces. Tú nos engañaste entonces. Tú nos sacaste con engaños, porque ahora estos amorreos a los cuales tú nos han entregado nos van a borrar nuestro nombre, nos van a deshacer. ¿Y qué vas a hacer tú con tu grande nombre? ¿Qué vas a hacer cuando digan que tú nos destruiste en el desierto, que para eso nos sacaste? Hermanos, nosotros tenemos un completo desconocimiento a veces de lo que nos está estorbando para nuestro propio avivamiento personal. ¿Y sabe a quién es más sencillo culpar cuando nosotros nos encontramos en un estado de apatía espiritual? Culpamos primeramente a otros. Es que Dios no esto, es que el hermano, es que el pastor, es que la iglesia, es que fulano, mangano, perengano, sultano y ta, y ta, y ta. Y empezamos a culpar a la gente, empezamos a culpar a Dios, empezamos a culpar a todos de que nosotros no estamos como debemos de estar. Es que si estuviera en una iglesia con este tamaño, o si estuviera con el pastor fulano de tal, mi vida sería avivada. ¿Dependes de un hombre para que tu vida espiritual se avive? ¿Dependes de circunstancias para que tu vida espiritual se avive? No, hermanos, esas no son las verdaderas razones. Las verdaderas razones por la cual personalmente, no voy a hablar a nivel iglesia, personalmente, porque yo busco en esta conferencia, en este tiempo, no el avivamiento de una iglesia en general, como muchos dicen. No, hermanos, porque no podemos tener un avivamiento general si no tenemos un avivamiento personal. No puedes tener, el bebé no puede correr sin antes aprender a gatear, no puede, es imposible. No podemos decir, pues que se aviven otros, al cabo ahí me pego. No, hermanos, todos tenemos que buscar que Dios vuelva a resucitar nuestra vida espiritual. Y Pablo le dijo a los Gálatas: ustedes corrían bien, ¿de dónde han caído? Mire, los Gálatas sabían dónde estaba su tropiezo. El tropiezo de los Gálatas fueron los judaizantes, la mala doctrina. ¿Dónde está tu tropiezo? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Y Josué está desconcertado aquí. Josué dice: Señor, ¿por qué lo hiciste? Señor, ¿qué está pasando? Ya no somos el Israel que hace poco acaba de destruir a Jericó. Señor, ¿qué hiciste? Si eras fiel, si tú nos ayudaste, si tú nos diste gracia, ¿qué hiciste? Como si Dios hubiera sido el responsable. ¿Cuántos de nosotros no estamos así? Ay, Señor, es que si la iglesia fuera más unida, tendríamos un avivamiento. No, hermano. No podemos tener algo. No podemos pedir tener algo cuando no hemos entendido verdaderamente el verdadero problema de nuestra situación. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Hermano Esteban es mecánico. Tú no puedes arreglar un coche sin saber lo que tiene primero. Vamos a suponer que el coche tiene problemas con la batería. Mira, algo tan sencillo. Hermano, mi coche no prende. Pues échale aceite. Ya le puse 1 litro de aceite. Ya hasta se desbordó de aceite. Préndelo.
No arranca. Ah, bueno, entonces échale más anticongelante, a lo mejor le falta antifreeze, ponle antifreeze. No arranca. Ah, qué absurdo sería que él te dijera, pues cámbiale las llantas, a lo mejor y están atoradas. Qué absurdo. Se las cambias. No arranca. Tú no puedes cambiar ese coche hasta que no sepas cuál es el problema. Pero cuando metes la computadorcita o la máquina, mira, es la batería, cámbiasela. Quita esa batería vieja, ponle una batería nueva, se la pones, ¿qué va a hacer el carro? ¡Rum! ¿Sabe? Así estamos muchos de nosotros como esa ilustración, queriendo cambiar todo menos el verdadero problema. Queremos cambiar a todos menos el verdadero problema. Mira, hermano, te voy a ser honesto. Por mucho tiempo yo llegué a creer, y esto es algo que yo personalmente reconozco, mucho tiempo yo llegué a creer que Dios no avivaba la iglesia por culpa de, es que los hermanos no se animan, es que los hermanos nos dejan solos, es que los hermanos no les veo ganas. Perdóname por lo que voy a hacer, es una ilustración pequeña, hijo. Pero el Señor me dijo, a ver, mocoso, ven para acá, ven de la orejita, venga para acá, mi rey. Venga, mi niño, ¿ya se vio usted al espejo? ¿Ya se vio usted al espejo? Usted dice que todos ellos son el responsable del que yo no estoy haciendo algo. Usted ya se miró al espejo, mijo, porque aquí hay mucho que corregir, mucho donde cortar. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Josué estaba viendo no a los israelitas, él estaba viendo a Dios. Señor, tú fuiste. Lo que tenemos, la situación en la que estamos, no fue culpa, fue tú nos sacaste para eso. Qué tremenda declaración. Pero Josué todavía no sabía el verdadero obstáculo. Pero muchos de los que estamos en este cuarto, en estas bancas, sí sabemos cuál es ese obstáculo. Y hasta que Dios un día te agarre de la oreja y te diga, mijo, el obstáculo eres tú. Queridos hermanos, si esta iglesia no es avivada, si esta iglesia no trabaja, no es por culpa de un cierto fulano. No, hermanos, es por culpa de cada uno de los que conformamos este cuerpo. Somos un cuerpo. Si este brazo tiene gangrena, va a perjudicar a todo el cuerpo. Porque si no la tratas, esta va a correr a todos lados. Tienes que tratar el área donde está el problema. Y yo decía, Señor, perdóname. Es cierto, gracias, hijo. Yo pensé que era la gente, pero el verdadero problema empieza conmigo. Ahí está todo el problema. Hermanos, ¿sabe por qué no nos gusta reconocer nuestros errores? Porque somos orgullosos. No nos gusta que nadie nos diga lo que estamos haciendo mal. Mucho menos que te lo estén a repite y repite y repite y repite y repite. Pero ¿sabe por qué a veces Dios lo hace? Porque es necesario. Porque no hemos entendido todavía lo que Él quiere hacer. Decía el hermano en la escuela dominical, y la hermana lo complementaba, hermana Verónica, y la hermana Silvia lo dijo ayer. El pecado, hermanos, sí muestra nuestra fealdad y no nos gusta verlo. Claro que a nadie le gusta que le digan sus errores. Es más, David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? A nadie le gusta ver ni sus errores, mucho menos que nadie te los diga. ¿Quién es fulano para que me diga lo que yo estoy haciendo mal? Es cierto, nadie somos nada, pero si hay alguien que tiene todo el derecho y toda la potestad de llamarte la atención una y otra vez, es al Dios contra el cual tú estás pecando. Él te va a tener que decir, tú estás mal. Te guste o no te guste, tú estás mal. Sabe que no tenemos un avivamiento primeramente porque desconocemos que el avivamiento, el obstáculo del avivamiento no se encuentra en la gente, se encuentra en uno mismo. Josué dijo, Señor, ¿dónde está el problema?
Y mire el versículo 10. Wow, hermano, vea cómo Dios le contesta a Josué. Mire el versículo 10. Es increíble cómo Dios le contesta a Josué. Verso 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Mire cómo Dios lo confronta. Le dice: Josué, levántate. ¿Por qué te postras de esa manera? ¿Quieres saber la verdadera razón? Hermanos, mire acá. Cuando tú te pongas delante de Dios y tengas un enfrentamiento con Él, prepárate para escuchar lo que Él te tiene que decir. Prepárate para escuchar lo que Él te tiene que decir. Hermanos, cuando Dios me tuvo que agarrar a mí y enseñarme, duele. Porque a veces piensa uno en su orgullo que tú estás bien. Es que yo sí estoy bien, los demás no. Los demás no pueden ver lo que yo sí puedo ver. Los demás no pueden ver la parte de adentro que yo veo, que para mí es putrefacta, asquerosa. No, mijo, no son los demás el problema empieza aquí. El problema empieza aquí. Y Dios le dice a Josué: ¿quieres saber, Josué, cuáles son los obstáculos principales por los cuales no hay un avivamiento? Iglesia bíblica, ¿quiere saber usted cuáles son los obstáculos principales por los cuales Dios no nos está visitando de manera individual? Verso 11, ahí está el obstáculo. Israel ha pecado. Aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema, hasta han hurtado, han mentido, lo han guardado entre sus enseres. Muy bien, ¿quieres saber el diagnóstico? Aguántate y siéntate, como Dios le dijo a Job. A ver, ese necio que habla sin sabiduría, siéntate y ahora sí escúchame. ¿Quieres saber el motivo? ¿Quieres saber la razón? Hermana, ¿quieres saber por qué tú no te puedes levantar a orar? Querido joven, ¿quieres saber por qué tú muchas veces tienes pesadillas en la noche? Joven, señorita, hermanos, ¿quiere saber usted por qué Dios ya no hace nada en su vida? Te voy a decir por qué. Dice Dios: siéntate porque tú has pecado. Porque tu vida realmente no es íntegra delante de mí. Porque yo no me conformo como un niño pequeño con un dulce para calmarme. Porque yo no miro lo que mira el hombre. Porque yo no me acostumbro, me adapto a lo que tú me quieres dar. Tú tienes que entender que tú tienes que vivir como yo te pido que vivas. Tú tienes que vivir como a mí me agrada que tú vivas, no como tú quieres vivir. Y Dios le dijo a Josué: Josué, ¿quieres saber la verdadera razón por las cuales no hay un avivamiento en tu vida? Has pecado. Ahora note el texto 11. Israel ha pecado. No dijo Acán ha pecado. Eso es interesante entenderlo. Dios le pudo haber manifestado a Josué y haberle dicho: Josué, hay un hombre que se llama Acán, él pecó. Pero hermanos, cuando Josué hace esta pregunta en reproche a Dios, Josué también pecó en ese momento. Josué le dio a Dios un nombre que Dios no tiene. Pero no solamente eso, hermanos, ponga atención, no solamente eso, sino que el pecado de Acán terminó perjudicando a toda la congregación, terminó afectando a toda la congregación. Y 36 personas, de las cuales quizá no tenían que ver con Acán, murieron en esa batalla. Querido hermano, la iglesia somos un cuerpo. Somos miembros los unos de los otros, dice la palabra de Dios. Tenemos una fe, un bautismo, un Señor, un Dios y Padre. Y todos trabajamos en conjunto para la gloria y la honra del mismo Dios. Y si uno está podrido, pudre a los demás. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los corintios que habían permitido que un hombre entrara con su madrastra a la iglesia, y dijo: saca ese perverso de la congregación. Qué feas palabras, qué horrible, hermanos. Imagínate al pastor diciéndole a una persona: saquen a ese perverso de la iglesia. Hermano, cualquiera dirá: ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Quién es él para correr a alguien de la iglesia? ¿Sabe por qué llegamos a pensar de esa manera? Hemos perdido
la percepción de las cosas como Dios las ve. Pablo, ¿sabe por qué les dice eso? Que lo corrieran. Porque ese hombre no era un hombre que tuviera deseo de arrepentimiento, era un hombre que se paseaba entre la iglesia con su madrastra sabiendo lo que estaba haciendo. No era un hombre que tuviera un arrepentimiento. Porque después vemos su arrepentimiento y Pablo le dice, recíbanlo. Pablo vuelve a decirles que lo acepten en capítulo 4 de 2 de Corintios. Pero en ese momento Pablo dice, sáquenme ese perverso, porque ese perverso va a terminar contaminando a todos los demás, al mismo desenfreno, a la misma disolución, al mismo pecado. Te voy a poner otro ejemplo, hermanos, y son de la Biblia. Ananías y Zafira no fueron muertos porque mintieron solamente al Espíritu Santo, sino porque iban a terminar contaminando una iglesia que estaba naciendo, creciendo, que estaban dando de su corazón, y ellos iban a empezar a meter el engaño dentro de la congregación. Ellos iban a terminar perjudicando a toda la congregación. Por eso Dios acaba con la vida de Ananías y Zafira. Hermanos, si ellos hubieran sido consumidos por haberle mentido al Espíritu Santo, también nosotros ya deberíamos de estar muertos, porque mentimos y mentimos al Espíritu Santo muchas veces. Ananías y Zafira tuvieron que ser muertos porque la congregación sería también contaminada. Por eso Dios le dice a Josué, Josué, Israel, todo el pueblo ha pecado. Todo el pueblo ha pecado. ¿Querías saber la razón? ¿Querías saber la principal manera? ¿Quieres saber, Iglesia Agua Viva, por qué yo no les puedo mandar un avivamiento? ¿Quieren saber por qué ya no los he visitado como antes? ¿Quieren saber por qué no hay convertidos? ¿Quieres saber por qué tu vida está como está? Perfecto, vas a saber, pero vas a escuchar, vas a aguantarte, vas a sentar. Porque tú delante de mí, querido hermano, tú delante de mí, querida hermana, tú delante de mí, querido pastor Carlos, no son íntegros delante de mí. Wow, eso duele, hermanos. Y sí, hermanos, ese hombre que está frente de ti no es íntegro. Duele, pero es la verdad. Ninguno de los que estamos sentados aquí, en algunas ocasiones de nuestra vida, no hemos vivido en integridad. Ya no hay hombres como Job que digan, hice pacto con mis ojos, ¿cómo habría yo de mirar a una virgen? Ya no hay hombres así. Hoy en día a los chavos es más fácil abrir la testa, ver a una mujer en bikini, la están codiciando y saboreándosela en su mente. Hoy ya no hay hombres íntegros. Hoy en día ya no hay hombres íntegros. Hoy en día ya no hay jóvenes limpios de corazón puros. Serán puros porque las mujeres no les han hecho caso a algunos de ellos y sexualmente están vírgenes, pero en su mente es un cochinero, es un muladar. Podrán ser las señoritas puras exteriormente con una falda hasta para trapear las bancas, pero su Facebook dice realmente lo que realmente son. No hay integridad. No hay integridad. ¿Quieres saber por qué Dios no aviva? Perfecto, Israel ha pecado. Pero no solo eso. No se quedó Dios ahí. Siga leyendo versículo 11. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y lo han guardado. Wow, hermano. Señor, ya párale, ya no le sigas, ya no le sigas. Vamos a ver los obstáculos principales que detuvieron esta gran victoria. Y son estos obstáculos los que también terminan deteniendo los avivamientos personales. Primeramente, Israel había prevaricado. Verso 1, capítulo 7, verso 1. Israel, dice, los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Mira acá. Primeramente, Israel había prevaricado. Nota que la palabra pecado no está englobando todas las cosas que Israel había hecho, sino Dios está desnudando lo que realmente había hecho. Hermanos amados, no puedes generalizar un pecado, este es mi pecado y todo esto, perdona todos mis pecados. No, queridos hermanos, hay pecados específicos, y estos pecados específicos que Israel había cometido estaban afectando
la nación de Israel y por esa razón habían sido destruidos por un pueblo tan pequeño. Hermanos, no podemos generar, he pecado, sí, soy pecador, ya sabemos eso. No, hermanos, hay pecados específicos en nuestras vidas que no hemos querido quitar. Y no me diga que no hemos podido, porque si no, entonces estamos diciendo que Dios no tiene poder. Dios es un Dios que tiene poder, es un Dios que da gracia para vencer fortalezas, para destruirlas. El problema es que no hemos querido dejar el pecado. No es que no podamos, porque el arrepentimiento no es un sentimiento de arrepentimiento, es una decisión. Por eso dice Isaías 57, deje el impío su camino. Esa es una decisión. No dice, sienta el impío su mal camino, dice, deje el impío su mal camino. Y el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Esa es una decisión. Y ese cambio de mente es un cambio de voluntad. Y claro que también el pecado debería de pasarte, y si no te pasa, me daría extrañez. El pecado te debe de hacer sentir miserable, por supuesto que sí. Por supuesto que el pecado nos va a hacer sentir miserables, por supuesto que sí. Si usted no se siente miserable, entonces usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. Él nos contrista, Él nos habla, Él nos dice. David se sintió miserable. Y claro que hay un Dios de gracia que perdona, gracias a Dios por eso. Pero no podemos jugar con el nombre de Dios. Israel primeramente había prevaricado. La palabra prevaricado es la palabra hebrea que es Maal, que significa violar, traicionar, ser infiel. En otras palabras, Dios dice, Israel ha violado el pacto que yo había hecho con ellos. Israel fue infiel al pacto que yo hice. Israel traicionó el pacto que yo hice. Y este pacto, hermano, no voy a ir por tiempo, pero puede anotarlo si usted gusta. Deuteronomio 7:26, Dios le dijo a Israel a través de Moisés: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Deuteronomio 13:17, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como los juró a tus padres. Lo que Acán hizo fue voluntariamente, no inconscientemente, no accidentalmente, sino que voluntariamente. Él sabía que no debía de tomar nada de Jericó porque había sido considerado anatema, era para destrucción, pero él lo guardó y lo escondió como algo, un especial tesoro, como un hombre esconde algo valioso en su casa o en su campamento. Acán sabía perfectamente lo que estaba haciendo. ¿Y sabe cuándo es cuando Dios no aviva nuestras vidas? Cuando sabemos lo que estamos haciendo y seguimos de todas maneras en el mismo rumbo. Eso es prevaricación. Oh, hermanos, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Por qué, pastor, mi vida está así? ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué no siento ganas de leer la Biblia? ¿Por qué crees tú? Hace tiempo, hermanos, una parejita de estudiantes en el colegio de San Luis Potosí. Eran dos muchachos que, según los jóvenes estudiantes decían, eran tremendos. Buenos ganadores de almas, jóvenes muy preparados, estudiosos, muy buenos, muy buenos. Pero de repente, dice el supervisor del cuarto de este joven que cayó en pecado, que ya tenía tiempo que veía que este muchacho ya no oraba, ya no leía la Biblia igual. Se levantaba tarde. Ahí teníamos un horario de levantarnos. Tenemos que levantarnos a las 5 para hacer nuestro devocional antes de irnos al desayuno. El desayuno lo servían a las 7. Y teníamos que hacer devocional desde esa hora en adelante. Pero él veía que este muchacho al principio muy animoso, levantándose 15, 20 minutos antes para aprovechar más tiempo para orar, para leer su Biblia. Pero después empezó a mirar que se levantaba tarde, a 5 minutos, 10 minutos de la hora. Obviamente cada vez que tú no haces un devocional y no te levantas a la hora que te dicen, son deméritos. Es un castigo. Cada demérito te costaba 10 pesos. Entonces, si tú faltabas, te cobraban 10 deméritos, eran 100 pesos. Y después de 100 deméritos acumulados estabas expulsado, así por falta de carácter. Así era el motivo de la expulsión. Y este joven dejó de asistir. No le importaban los deméritos, dijo el supervisor. Hasta que un día
él y esta muchacha con la que él estaba saliendo no llegaron al colegio, no llegaron. La supervisora del cuarto de la muchacha, ya eran las 11 de la noche, estaban preocupados, mandaron a avisar incluso a la policía, a los papás, desaparecieron toda la noche, él, ella y el muchacho. A la mañana siguiente, dice la persona que estaba contando esta historia, llegaron en la mañana muy frescos, agarrados de la mano a tomar sus cosas porque ya se iban. Esa noche que desaparecieron, no era la primera vez que se habían metido sexualmente. Era como la quinta o la sexta, la séptima vez que ellos ya se habían metido sexualmente. ¿Por qué crees tú que él empezó a mermar su vida de oración, empezó a mermar su comunión, empezó a mermar de la lectura, empezó a bajar sus estándares? Había prevaricado. Él sabía que estaba mal su relación. Esta relación no fue que se descubrió en una semana, hermanos. Esto tenían todo un semestre. Todo un semestre. ¿Sabe por qué muchos de nosotros bajamos la guardia espiritualmente y convicciones? Porque hay algo ahí que no quieres dejar. Hay algo ahí que yo estoy apretando, que no quiero dejar, que lo atesoro como él tomó. Vamos a ver, lo que Acán tomó fue un lingote de oro, un manto babilónico, muy bueno, dijo él, cínicamente todavía, muy bueno. ¿Sabe qué, hermanos? Por eso no hay avivamientos en nuestras vidas. Estamos haciendo algo que sabemos que no debemos hacer. Un joven la otra vez dijo: pastor, fíjese que he caído en pecado en esta situación. Y yo le digo: hijo, ¿y qué andabas haciendo ahí? Hermano, nosotros sabemos dónde no debemos andar. Creo que está de más que yo en un sermón utilice púlpito para decirle en todo lo que debemos o no debemos hacer. Si tenemos el conocimiento de la santidad de Dios, entonces vamos a ver a dónde debo y no debo de hacer. Pero a veces hacemos lo que se nos da la gana y vivimos como queremos vivir. Y metemos a mi casa, a mi teléfono, a mi vida lo que no debo meter, lo que yo sé que el Espíritu Santo me está diciendo: estás mal, estás mal, estás mal. Pero queremos, es más fácil decir al Espíritu Santo: shh. Ese muchacho con el que está saliendo no está bien, hija. Mamá, lo cambio mañana lo cambio. Él va a cambiar, él me prometió que va a cambiar. Hermanos, a veces estamos dando argumentos tan tontos. Acán había prevaricado, violó voluntariamente el pacto. Siguiente lugar, mira ahí por favor, ya estamos por terminar. ¿Qué fue lo que estorbó este avivamiento? Versículo 11, perdón. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado, ¿qué dice? La palabra anatema es la palabra aerem, que quiere decir cosas apartadas o destinadas para destrucción. Dios le había dicho al pueblo de Israel que ellos no deberían de tomar nada de las naciones paganas, nada más que el oro y la plata, y eso se tendría que llevar al santuario de Dios. Pero ellos tenían que quemar todo: vacas, becerros, e incluso las personas las tenían que asesinar, porque para Dios eran preparados para la destrucción. Eran pueblos paganos, pueblos impíos, pueblos idólatras. Por eso Dios le había dicho a Saúl: ve y hiere a Amalek, no dejes nada, porque lo anatema tenía que ser destruido. Eran cosas que tenían que destruirse. Pero ¿qué hizo Saúl? Dio de lo anatema para ofrecerlo a Dios. Y así estamos nosotros, ofreciendo lo que es maldito para ofrecérselo a Dios. Al cabo es para Dios. Dinero mal habido. ¿Cuántos gente no tienen, vendan negocios turbios y va a una buena ofrendota? ¿Y de dónde? Dinero mal habido, dinero robado, dinero de un negocio turbio. Hombres que meten mujeres que no son sus esposas a las iglesias. Es una vergüenza. Eso es tomar del anatema. Israel acá no solamente robó, hermanos. Muchos dicen: robó. No. Hizo algo más que robar. Ofendió el nombre de Dios de una manera grave.
Y cuando nosotros veamos el pecado como lo que es, grave, vamos a entender que no me conviene ni siquiera meter ni un tantito a mi vida. Dios le había dicho a Acán: esto está preparado para destruir Israel, tú no debes de tomar nada de ahí, porque yo soy el que te va a dar todo eso. Tú no necesitas eso, eso ya está contaminado, eso ya está afectado, eso fue sacrificado a un ídolo. No, ahí estamos nosotros, tomando lo que no debemos de tomar, andando donde no debemos andar, haciendo lo que no debemos hacer. Y luego después decimos: pastor, ¿por qué no hay un avivamiento? ¿Cuántas hermanas, hermanos no andan con un yugo desigual? Y no hablo de los que ya están casados, hablo de los que no están casados. Pero piensan que Dios así se agrada. Usted piensa que Dios así lo va a bendecir. Si usted está con vida es por su gracia, pero no abuses de su gracia. En tercer lugar, mira lo que Dios dice, versículo 11: Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto que yo les mandé, también han tomado el anatema, hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Robaron, mintieron y lo ocultaron. Yo no puedo continuar más. Y no puedo continuar más por una razón. Yo no me imagino aquí. Y no te estoy mintiendo, hermano, se me puso la piel chinita. Yo no me imagino aquí a alguien que esté ocultando algo en su vida. Por eso no hay avivamientos, hermanos. Hemos ocultado el pecado. No solamente lo tenemos, no solamente no queremos dejarlo, no solamente prevaricamos, no solamente mentimos, lo tenemos escondido. Mira, lo tenemos escondido como esconder esta llave. Y decimos: aquí lo voy a guardar para que nadie vea que yo tengo la llave. ¿Tienes tú la llave? No. ¿Tienes tú eso? No. Revísame si quieres. Pero lo tenemos bien escondido. Hermano querido, pero te voy a decir algo. Joven, señorita, delante de Dios tú no te puedes esconder, porque su visión traspasa mi pantalón y puede mirar lo que yo tengo dentro de este pantalón. Tú a Dios no lo puedes engañar, hermano. Querida hermana, tú a Dios no la puedes engañar. Tú no puedes engañar. Yo no puedo engañar a Dios. Yo puedo venir aquí y decirte: soy un hombre así, 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 pero Él sabe quién soy. Por eso no hay avivamientos. Dios sabe lo que tú tienes escondido. Cuando pasó el caso de, no sé si fue el de esta muchacha de aquí de Juárez o otro caso, no recuerdo. ¿Sabe cómo se encuentra un difunto cuando lo entierran de manera clandestina? Por el aroma. Empieza a oler a muerto. ¿Sabe cómo nos damos cuenta o cómo se da cuenta alguien externo cuando estamos en pecado? Por tu actitud, por tu carácter, por tu manera de conducirte, por tus pláticas, por tus formas de andar, de vestir, de hablar, de comunicarte, tus convicciones. Ahí es donde huele. Aquí huele a podrido. Y no es para que alguien más juzgue, no. Simplemente que lo muerto, que lo que tú estás ocultando, tarde o temprano saldrá a la luz. No hay nada oculto, hermanos, que no haya de saberse. Una oración que yo tengo como pastor es esa: Señor, muéstrame no solo mi pecado. Si yo he pecado delante de la iglesia, muéstraselos. Pero también muéstrame cuando algo está descompuesto ahí. No para juzgarlo, sino para atenderlo. Y algo sí te quiero decir, hermanos, hermanas. Este lugar es santo. Este lugar es sagrado. Pero no solo este lugar. Barrer aquí es sagrado.
Dar una clase es sagrado. Cuidar un bebé es sagrado, porque es para el Señor. Tú no puedes hacer nada con tus manos sucias. Yo no puedo estar aquí con mis manos sucias, y mucho menos cuando yo tengo esto oculto dentro de mí. Y yo sé que está oculto, y no he hecho nada por quitarlo de mí. ¿Sabes qué, Josué? Es cierto, dejé de bendecirte, dejé de darte mi gracia, te entregué en las manos de los pobres enemigos que tú considerabas pobres, pero tengo la razón principal, y es que en tu condición, tú como pueblo, no te puedo bendecir. Decimos amén, aleluya, gloria a Dios cuando hablamos de las bendiciones y del amor de Dios, y sí, eso es verdad, pero Dios no puede bendecir pecado, hermano. Métetelo bien en tu mente y en tu corazón. Dios no puede bendecir pecado. ¿Queremos un avivamiento? Tenemos que hacer lo que Josué hizo. Terminamos puestos de pie, versículo número 16. ¿Queremos un avivamiento? Tenemos que hacer lo que Josué hizo. ¿Qué hizo Josué? ¿Qué Dios le pidió hacer a Josué? Quita el obstáculo. Versículo 16. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomado la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Sabdi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Mira, le dice de Josué a este hombre, le dice: mira, por primera vez en tu vida, si quieres hacer algo y si quieres darle gloria a Dios, confiesa ya lo que has hecho. Yo ya sé lo que tú has hecho, yo ya sé lo que tú has ocasionado. Decláralo, dinos qué hiciste. Por primera vez, Acán, dale gloria y dale alabanza a Dios, confesando lo que tú estás guardando. Mire, versículo número 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siglos, el cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo mi tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Wow, hermanos, mira nomás hasta dónde llegó Acán a confesar. Míreme acá, hasta que fue confrontado. Pero esta confrontación, este arrepentimiento de acá, no fue un arrepentimiento genuino. ¿Por qué no fue un arrepentimiento genuino? Porque si él hubiera estado arrepentido de lo que hizo, él solito hubiera buscado a Josué y haber declarado lo que hizo. Y te aseguro, hermano, te aseguro que acá no hubiera encontrado misericordia. Pero Dios dijo: iglesia Agua Viva, Josué, tenemos que quitar el obstáculo. Hay que quitar lo que no nos deja avanzar. Y terminamos, versículo ahí, mire, versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de que los apedrearon, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso el lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. El Valle de Acor significa turbación. ¿Sabe cómo están las iglesias ahorita? La iglesia se convirtió en un valle de Acor. Es un valle turbado, es un valle traspasado. Se ha traspasado la gloria de Jehová en la iglesia. Se ha traspasado la santidad de Jehová en estos benditos púlpitos, porque ahora resulta que cualquier torpe se sube aquí arriba a decir, pero no viven en integridad, pero no quieren la santidad,
pero no quieren buscar a Dios, quieren solamente la fama, el dinero, el reconocimiento. Nosotros hemos cambiado nuestras convicciones por unas cuantas monedas. Hemos vendido nuestras convicciones. Señorita, vendes tu pureza por un mugriento muchacho que lo único que va a hacer el día de mañana es lastimarte. Dejas lo más por lo menos. Jovencito, cambias tu santidad a Dios por una jovencita que no conoce lo que es el respeto, la pureza, la santidad, y terminas pagando el precio después de casado, batallando con una mujer que no tiene el mismo pensamiento que tú. Hay obstáculos, hay mentiras, hay lingotes escondidos en tu vida y en tu campamento, pero Dios dice: quémalos. Tanto anhela usted un avivamiento, tanto usted llora o dice: pastor, oren por mí que Dios me avive. Tanto anhelas un avivamiento, quema tus obstáculos, quémalos. Ven a Dios y dile: Señor, aquí están. Mira, Señor, ¿sabes qué? Soy un ladrón. ¿Sabes qué, Señor? Soy un hombre lujuriento que no puedo ver a una mujer con buenos deseos. ¿Sabes qué, Señor? Soy un hombre maldiciente. ¿Sabes qué, Señor? Todavía me echo mis cigarritos escondidas. ¿Sabes qué, Señor? Todavía soy un alcohólico. ¿Sabes qué, Señor? Soy una mujer que le gusta tener relaciones sexuales con hombres. ¿Sabes qué, Señor? Soy esto. ¿Sabes qué, Señor? Soy yo. Él ya sabe lo que tú eres. Ven y quema eso, porque nunca vas a poder experimentar en tu vida un avivamiento mientras no cortes o quites el pecado de tu vida. Mi Dios, te damos gracias.